dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, padre, y si un protestante nos pregunta o nos empieza a acusar que mire, la iglesia está llena de pedofílicos, homosexuales, es una iglesia corrupta, véngase para nuestra iglesia, ¿ustedes qué hacen ahí siguiendo a esos curas que todo es una partida de sinvergüenzas? El que no es ladrón tiene una mujer escondida, el que no tiene una mujer escondida es pedofílico, el que no es pedofílico es homosexual, el que no es homosexual es un ratero o es un alcohólico, todos son en la iglesia una partida de sinvergüenzas, pecadores son. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de gente? Nada. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos también son pecadores. Lo que pasa es que allá no les hacen publicidad. No se deje confundir y utilice el caletre. El caletre. Piense usted, ¿usted cree que en las iglesias protestantes no hay homosexuales? Uno. ¿Ustedes creen que en las iglesias protestantes no hay infidelidad? Dos. ¿Ustedes creen que en las iglesias protestantes todos son santos? Tres. Pues no, porque todo aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Eso es bíblico. Por lo tanto, todos tenemos pecado. ¿Cuál es el problema? El problema es que como existe la realidad de la persecución a la iglesia católica, entonces obviamente los pecados que comete un bautista o un luterano, un testigo de Jehová, un mormón, pues no le interesan a los medios de comunicación, no le interesan a los medios de publicidad, no le interesa, no. ¿Por qué? Porque eso no vende. ¿A quién le interesa que un pastorcito violó a un niño? A nadie le interesa. ¿A quién le interesa que el párroco de la parroquia tal violó a un niño? A todo el mundo. Eso sí le interesa. Y la sencilla razón, ¿por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como cuerpo, todos estamos integrados, unidos, y lo que le afecta a alguien de Holanda, de Puerto Rico, de Finlandia, de México, de Argentina, de Chile, de Paraguay, entonces afecta a los demás. Porque somos un cuerpo y ese cuerpo entonces tiene diferentes miembros, y lo que le pase a uno de esos miembros va a afectar al cuerpo. Eso es lo que llama que la iglesia es una. Los protestantes, por no ser el cuerpo de Cristo, todos están desmembrados. Entonces, si a un bautista comete un atropello con un niño o le pone los cuernos a su señora, eso no le va a importar al metodista ni tampoco al testigo de Jehová, ¿no? Y las cámaras de televisión pues no van a estar centradas en lo que hizo el pastor bautista en tal parte o el pastor metodista en la otra parte o el superintendente testigo de Jehová en otra. No le va a interesar eso a los medios. Sí le va a interesar lo que le pasa a la iglesia católica. Entonces usted no se preocupe. Cuando le lancen toda la agua puerca, ¿no?, como suelen hacer los hermanos protestantes, al católico, recíbala sin ningún tipo de problema, después usted se seca y entonces usted va a saber que en sus iglesias también hay esas sinvergüenzadas, lo que pasa es que no se publicitan, ¿no?, y a los medios de comunicación no les interesa tampoco. Pero eso no quiere decir que en nuestra iglesia no exista eso, sí existe, ¿no?, pero lo publicitan y afecta mucho, ¿no?, y duele mucho. Un solo caso de pedofilia es fatal. Un solo caso de homosexualismo, eso es terrible. Un solo caso de que un sacerdote deje la sotana, eso duele mucho, ¿no? Todos esos aspectos nos afectan, ¿no? Pero usted se da cuenta que cómo la prensa busca es donde está el escándalo, donde puede afectar, porque la iglesia católica es el cuerpo de Cristo, así las iglesias protestantes digan que no. Entonces, usted como ser inteligente utiliza el caletre, cuando le echen el agua puerca de los pecados que en realidad comete la iglesia católica, no se olvide que allá también hay pecado. Y en las iglesias protestantes, y en el cuerpo de médicos, y en el gremio de abogados, y en el gremio de los médicos, en los staff de profesores de las escuelas, en todas partes hay homosexualismo, homosexuales, en todas partes hay pedofílicos y más que todo en las familias, ¿no? Pero obviamente a la prensa no le interesa mostrar las estadísticas de los abusos de menores por parte de los tíos, abuelos, sobrinos, mayores, no les interesa mostrar esas estadísticas, no, porque eso no vende. Vende es lo que pasa en la iglesia católica porque es la iglesia que Cristo fundó. Y no se olvide lo siguiente, ¿quién es el que sabe que
esta es la iglesia de Jesucristo, con toda su porquería, con todo su pecado, con toda su cochinada, pero también con todos sus santos, sus virtudes y sus cosas buenas. ¿Quién es el que sabe eso? El maligno. El Señor dijo también en su palabra, pero que las puertas del infierno, es decir, de ese mal, no van a poder en contra de ellas. Entonces usted esté tranquilo, que le echen todo el agua puerca. Asúmala, pero siéntase contento. ¿Por qué? Porque la última bienaventuranza del Evangelio según San Mateo nos dicen, y ustedes salten de contento y de alegría cuando sean perseguidos y digan toda suerte de maldad en contra de ustedes por causa de mi nombre. Ahí usted está, porque grande es la recompensa en el reino de los cielos. Entonces ahí es donde usted está corroborando y reafirmándose que esta es la iglesia que Cristo fundó. Déjese de imaginarse que solamente en la iglesia católica están todos los homosexuales, todos los pedofílicos, todos los corruptos, todos los borrachos. No. Sáquese eso de la cabeza. Le digo, donde hay humanidad, sangre, venas, arterias, donde hay pecado. Los protestantes también tienen pecado y mucho. Lo que pasa es que a los medios de comunicación no les interesan esas iglesitas de garaje. O las mega iglesias, si estamos hablando de edificios. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.